5 empresarios que triunfaron después de un colapso total, perderlo todo. Millones de dólares evaporados, la confianza de tus inversores destrozada, el respeto de tus colegas desaparecido. Para la mayoría, este sería el final del camino, una herida mortal para cualquier carrera. Pero para unos pocos, para los verdaderos visionarios, el colapso total no es el final, es el principio. Imagina estar al borde de la quiebra, habiendo perdido millones y la confianza de todos. Estas personas estuvieron ahí. Y desde las cenizas de su fracaso, construyeron los imperios que hoy dominan el mundo. Hoy no vamos a hablar de éxitos fáciles, vamos a sumergirnos en las historias de 5 gigantes que tocaron fondo antes de conquistar la cima. Fracaso. Es una palabra que nos aterra, especialmente en el mundo de los negocios. La asociamos con la derrota, con el fin. Pero, ¿y si te dijera que los fracasos más espectaculares han sido el combustible de los éxitos más legendarios? Las historias que estás a punto de escuchar no son cuentos de hadas. Son batallas empresariales reales, libradas por marcas y personas que muchos dieron por muertas. ¿Qué tienen en común un gigante del streaming que enfureció a todos sus clientes y un pionero de los autos eléctricos que quemó hasta su último centavo? Que ambos nos enseñan que, en el mundo de los negocios, a veces la caída más dura es el impulso que necesitas para llegar más alto que nunca. Prepárate para cambiar tu forma de ver el fracaso. Reed Hastings y la debacle que casi hunde a Netflix. Hoy, Netflix es un monstruo del entretenimiento con más de 270 millones de suscriptores en todo el mundo. Pero en 2011, la empresa cometió un error tan catastrófico que casi le cuesta todo. En ese entonces, Netflix ofrecía 2 cosas, el alquiler de DVDs por correo y un servicio de streaming que apenas comenzaba. El CEO, Reed Hastings, vio que el futuro era digital, pero la forma en que lo ejecutó fue brutal. Decidió separar ambos negocios creando una nueva empresa para los DVDs llamada Qwikster. ¿El problema? En el proceso, le subió el precio hasta un 60% a los clientes que querían ambos servicios. La reacción fue instantánea y fue furiosa. La gente se sintió traicionada, no entendían por qué algo que funcionaba perfectamente ahora era más caro y complicado. El resultado fue un colapso total. En solo 4 meses, Netflix perdió 800,000 suscriptores y sus acciones se desplomaron un 77%. Los medios y Wall Street la dieron por muerta. La palabra, Qwikster, se convirtió en un chiste, en sinónimo de desastre empresarial. Pero aquí es donde la historia da un giro. En lugar de echarle la culpa al mercado, Reed Hastings admitió el error. Públicamente. En una carta, pidió disculpas y reconoció que se había equivocado por completo. Canceló el plan de Qwikster a las pocas semanas de haberlo anunciado. Pero no se detuvo ahí. Aprendió la lección a las malas, una gran visión no sirve de nada si tus clientes no la entienden o no la quieren. Con esa lección aprendida, Hastings y su equipo se obsesionaron con lo que la gente sí quería, un servicio de streaming increíble. Redoblaron la apuesta, no en separar negocios, sino en crear contenido que no pudieras ver en ningún otro lado. Invirtieron miles de millones en series originales como House of Cards y Orange is the New Black. Esa estrategia no solo salvó a Netflix, sino que la transformó de un distribuidor de películas a un creador de cultura. El colapso de 2011 no los destruyó, los obligó a convertirse en el gigante que son hoy. Elon Musk apostándolo todo por Tesla. Cuesta trabajo imaginar un mundo sin Tesla, ¿verdad? Pero en 2008, la empresa no era un gigante, era un paciente en cuidados intensivos a punto de ser desconectado. La crisis financiera global estaba golpeando al mundo, y para una pequeña startup de autos eléctricos que quemaba dinero sin parar, el final parecía cerca. En el centro de todo estaba Elon Musk. Después de vender PayPal, había metido casi toda su fortuna en sus 2 nuevos proyectos, Tesla y SpaceX. Y ambas estaban al borde del abismo. SpaceX venía de 3 lanzamientos fallidos y a Tesla se le acababa el dinero. Rápido. Se enfrentaba a una elección imposible, salvar una empresa y dejar morir a la otra, o dividir lo poco que le quedaba y arriesgarse a perder las 2. La situación de Tesla era crítica.
Tenía problemas de producción, los costos estaban por las nubes y los inversores le daban la espalda. Para diciembre de 2008, a la compañía apenas le quedaba dinero para pagar la siguiente nómina. La bancarrota no era una posibilidad, era una certeza que llegaría en cuestión de horas. Y entonces, en la víspera de Navidad de 2008, en la última hora del último día posible, Musk tomó su decisión. Juntó hasta el último centavo que tenía y lo metió todo en Tesla para mantenerla a flote. Fue una apuesta personal, un acto de fe absoluta contra todo pronóstico. Si fallaba, lo perdía todo. Esa inyección de dinero fue el pequeño milagro que necesitaban. Poco después, Tesla consiguió una inversión de Daimler y un préstamo clave del gobierno de Estados Unidos, lo que por fin validó su visión ante el mundo. Pero el verdadero renacimiento llegó con el enfoque obsesivo en hacer que el Model S funcionara, con Musk durmiendo en la fábrica para superar lo que él mismo llamó el infierno de la producción. En 2013, Tesla pagó su préstamo al gobierno 9 años antes de lo previsto y reportó sus primeras ganancias. Ese fue el punto de inflexión. El colapso inminente de 2008 forzó a Musk a tomar medidas extremas y a liderar con una convicción que parecía una locura, transformando a Tesla de una startup al borde del abismo en el líder indiscutible que es hoy. El gigante herido que se negó a morir Sony. La marca que definió generaciones con el Walkman y la PlayStation parecía invencible. Pero la primera década de los 2000 fue brutal para el gigante japonés. Primero, la crisis financiera de 2008 le hizo perder casi 2/3 de su valor. Y cuando apenas empezaba a recuperarse, la tragedia golpeó de nuevo. En 2011, el devastador terremoto y tsunami de Japón destruyó varias de sus fábricas y paralizó su cadena de suministro. La compañía proyectaba pérdidas millonarias y parecía un dinosaurio, incapaz de competir con rivales más ágiles como Samsung, contra quienes sus televisores llevaban años perdiendo dinero. El colapso era lento, pero parecía inevitable. El momento de la verdad para Sony fue aceptar que su viejo modelo de negocio ya no funcionaba. No podían seguir dependiendo solo de vender aparatos electrónicos en un mercado saturado. La lección fue clara, tenían que ser mucho más que una empresa de hardware. Y aquí es donde Sony hizo algo brillante, se diversificó. En lugar de abandonar sus divisiones con problemas, apostaron por áreas que muchos habían subestimado. Invirtieron masivamente en Sony Music y Sony Pictures, convirtiéndolas en verdaderas potencias del entretenimiento. Pero la jugada más inesperada fue su negocio de seguros de vida en Japón, una división súper estable y rentable que les dio el dinero necesario para financiar la innovación en otras áreas. Y por supuesto, no abandonaron los electrónicos. La división de PlayStation se convirtió en el pilar de la compañía. El éxito masivo de la PlayStation 4 no solo generó ganancias récord, sino que creó todo un ecosistema de servicios y suscripciones que blindó a la empresa. Sony dejó de ser solo un fabricante de aparatos. La crisis que casi la borra del mapa la obligó a mirar más allá de las fábricas y a construir un imperio de entretenimiento mucho más fuerte y resistente. Sección 4. Starbucks y el regreso a la esencia del café. Para 2008, había un Starbucks en cada esquina. Pero esa expansión sin control se había convertido en su mayor debilidad. La compañía se había desenfocado, vendía de todo, música, películas, libros. La experiencia en la tienda, ese famoso tercer lugar, entre la casa y el trabajo, se había perdido. Y lo más importante, la calidad del café y el servicio al cliente se habían desplomado. Con la llegada de la crisis financiera, la gente ya no estaba dispuesta a pagar más por una experiencia mediocre. Los resultados fueron devastadores. En 2009, Starbucks anunció el cierre de 900 tiendas y el despido de miles de empleados. La marca que había redefinido la cultura del café estaba perdiendo su alma. Fue entonces cuando Howard Schultz, el hombre que convirtió a Starbucks en un fenómeno mundial, regresó como CEO. Su diagnóstico fue brutalmente honesto: Starbucks había perdido el rumbo. La lección era simple pero poderosa. Tenían que volver a enamorarse del café y, más importante aún, volver a enamorar a sus clientes. El primer paso de Schultz fue simbólico y radical.
Una tarde de febrero de 2008, cerró las más de 7,000 tiendas de Starbucks en Estados Unidos durante 3 horas y media para reentrenar a 135,000 baristas sobre cómo preparar el espresso perfecto. Fue un mensaje claro para todos: la calidad volvía a ser la prioridad número 1. A partir de ahí, la transformación fue total. Quitaron los productos que no tenían nada que ver con el café, rediseñaron las tiendas para que volvieran a ser acogedoras y se enfocaron en mejorar toda su cadena de suministro. Schultz y su equipo restauraron la conexión emocional con los clientes, lanzando programas de lealtad y usando la tecnología para mejorar la experiencia, no para reemplazarla. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Starbucks no solo se recuperó, sino que fortaleció su posición como líder mundial. El colapso de 2009 no fue su fin, fue la purga dolorosa pero necesaria que le permitió redescubrir su propósito y volver a ser grande. Sección 5. Lacoste. La crisis de identidad del cocodrilo. El cocodrilo de Lacoste es uno de los logos más famosos del mundo, un símbolo de elegancia y deporte. Pero a finales de los 90, la marca estaba al borde de la extinción. ¿Por qué? Porque sufría una profunda crisis de identidad. Nadie sabía qué era Lacoste, ¿era una marca deportiva o una marca de moda? Esa confusión se notaba en sus productos y en su imagen. La marca, que había sido un ícono del estilo preppy en los años 80, ahora se sentía anticuada, había perdido su prestigio. Las ventas cayeron en picada y la empresa acumulaba pérdidas. Parecía que el famoso cocodrilo había perdido su mordida. El punto de quiebre llegó cuando la dirección se dio cuenta de que no podían ser todo para todos. Tenían que elegir un camino. La lección fue fundamental: una marca sin una identidad clara es una marca sin futuro. La remontada empezó en 1999 con una movida audaz. Lacoste decidió dejar de ser solo una marca de tenis para convertirse en una marca de moda y estilo de vida. Contrataron a nuevos diseñadores que le dieron un toque moderno y fresco a las colecciones, respetando la herencia clásica pero adaptándola al nuevo siglo. La estrategia se centró en reposicionar la marca hacia un mercado más exclusivo. Lanzaron nuevas líneas de productos, como calzado, perfumes y artículos de cuero, todo bajo una visión unificada. En 2012, la compra de la marca por el holding suizo Maus Freres consolidó esta recuperación, dándoles el músculo financiero para crecer globalmente y reforzar su imagen premium. Lacoste volvió a conectar con la gente. Empezó a aparecer en las semanas de la moda y fue adoptada por una nueva generación que valoraba tanto su historia como su relevancia actual. La crisis de identidad de los 90 obligó a Lacoste a mirarse en el espejo y a decidir quién quería ser. Al elegir la moda, el cocodrilo no solo sobrevivió, sino que resurgió más fuerte que nunca. Entonces, ¿qué nos enseñan estas 5 historias? Nos demuestran algo increíblemente poderoso: el colapso no tiene por qué ser el final. Para estos gigantes, fue un catalizador. Fue ese momento de claridad brutal que los obligó a cuestionarlo todo, a deshacerse de lo que no funcionaba y a apostar el doble por su verdadera esencia. Vieron el fracaso no como una sentencia, sino como una oportunidad para reinventarse. Admitieron sus errores, escucharon al mercado e innovaron sin miedo. Y lo más importante, nunca perdieron la fe en su visión. Demostraron que la resiliencia no es solo aguantar los golpes, sino usar la fuerza de la caída para impulsarte todavía más alto. Así que la próxima vez que te enfrentes a un fracaso, sea grande o pequeño, recuerda estas historias. Recuerda que estás en buena compañía y que, a veces, las cenizas son el mejor fertilizante para el éxito. Si estas historias te inspiraron, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Y ahora, quiero escucharte a ti. Déjame un comentario: ¿qué otra historia de resiliencia empresarial te inspira? Comparte tu conocimiento con la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.